Rosero, y tengo que reiterarlo. Carlos para nosotros en el movimiento es un mentor, es un maestro, es una persona que admiramos muchísimo y que consideramos, reitero las palabras de Melquisedec, el activista más importante del movimiento afro en América Latina. Le damos paso a Carlos Rosero. Bueno, yo agradecer la posibilidad de estar acá y de compartir algunas cosas que hemos hecho y hemos reflexionado alrededor del tema de la paz y del punto en el cual estamos. Cuando yo oía ahora Lucho, me acordaba algunas cosas que tenemos en común, ¿sí? Mi bisabuela se llama Benilda. Yo soy bisnieto de Benilda, ¿sí? De otra Benilda. Sí. Y yo soy nieto de Moisés, de otro Moisés. Y también cuando lo oía me acordaba de mi abuela. Yo tengo 3 abuelas, y de mi abuela Aida, que era una sabedora en Buenaventura y que me enseñó estas 4 cosas que él menciona de manera distinta, ¿sí? Ella lo hacía, ¿sí? Cuando nace un niño, nacían niños en el Pacífico, eso ya la gente no lo usa mucho. La primera cosa que se hace es soplarle la cabeza, ¿sí? Aquí. ¿Sí o qué, Ramiro? Aquí. Lo primero. Después cortan el ombligo. Obligan. Y las obligadas te dan fuerza para determinadas cosas en la vida, dependiendo de qué te obligan. Uno nace bien o nace mal, muere bien o muere mal, dependiendo de los pies, de cómo estén colocados. En el Pacífico uno no se acuesta de cualquier manera, o por lo menos los de mi generación no se acostaban de cualquier manera, se acostaban dependiendo de dónde estaban los pies y se colocaban los pies dependiendo de dónde están las puertas, ¿sí? Porque así mismo uno sale y lo entierran y va para el cementerio y no sé qué, todo un poco de cosas que son más largas y más profundas, y al final los viejos que sabían no te enseñaban nada, sino te leían el corazón. El mayor no te enseña lo que sabes, sino está seguro que tú tienes buen corazón. Puedes tener buena cabeza, ¿sí? Y no es, a veces esto no concuerda con esto. Puedes tener la mejor cabeza pero mal corazón, y entonces si no te leen el corazón, ¿no? Y se resume de esta manera, lo pensaba mientras hablaba Lucio, ¿sí? Una mayor se lo dijo a un hermano, ¿sí? Le dijo: lo negro no es algo que está aquí, pasa por aquí, no es algo que está aquí y aquí, pasa por aquí y sale por aquí, lo negro está aquí y aquí. Entonces eso a veces se resume: te siento, te pienso, voy contigo. Es un saludo, ¿sí? Mira, así como brevemente, en Colombia hay el 10% de la gente negra de Colombia, el 10% de la gente en Colombia es negra, ¿sí? Y ahí hay preguntas que hacerse: ¿por qué estamos acá? ¿Sí? Y hay una larga historia que está
resumida en dos grandes cosas, ¿sí? En la trata de esclavos o la trata de esclavizados por el Atlántico y en la esclavización. Eso se supone que terminó en 1851 y se declaró que la gente era libre y toda esa historia que ya conocemos. Desde 1851, a mi criterio, nosotros heredamos algo que puede llamarse un sistema de desigualdad racial, en la que los indios y los negros estamos en un nivel y otra gente que no es ni india, ni negra, ni en muchos casos mestiza, de tonos más oscuros, tiene otros niveles de poder, ¿sí? Eso se mantiene hasta ahora. Y yo, pues iba a ser más larga la historia, pero abreviemos, ¿sí? Hay un relato de H.H., que era el comandante del bloque Calima, que operó en el norte del Cauca y sur del valle, y a él le preguntan, bueno, ¿ustedes cómo llegaron acá? Y él dice, no, nos trajeron los más poderosos, ¿sí? Y bueno, en una historia como la del norte del Cauca y sur del valle, ¿quiénes son los más poderosos? Eso puede ser una palabra de cajón, pero eso tiene apellidos concretos. Y a renglón seguido H.H. dice, me llevaron a hablar a la Fundación Plaza de Toros de Cali, ¿sí? Y hablé con los Castro, ¿sí? Ellos son parte de los más poderosos. Los Castro son los primos, Pablo Villar son los primos de Laureano Gómez. Él va a hablar con los Castro, y los Castro son los primos de Laureano Gómez, ¿sí? Y luego esa historia se va mezclando y al final termina en lo siguiente, ¿sí? Una parte de la confrontación armada en este país reprodujo el orden colonial. Los más poderosos llevan a los paramilitares, independientemente de que haya hombres negros e indígenas, o mujeres negras y mujeres indígenas en las filas de los paramilitares, incluso de la guerrilla y el ejército. La guerra colombiana, como me lo dijo a mí un mayor norteamericano, es una de las guerras que fue pensada y que se hace para que la hagan minorías y la sufran minorías. Por lo tanto, eso traduce lo que los documentos oficiales reconocen, y lo reconoce el capítulo étnico. Los negros y los indígenas fueron o son, en medio de la confrontación armada en este país, parte de los sectores que han sufrido las mayores consecuencias de la situación. Y uno podría agregar, ¿sí? Negros, indígenas, mujeres, jóvenes, campesinos, todos tenemos en una cosa en común: no somos de los más poderosos. No somos de los más poderosos. Nuestras familias, independientemente del color que podamos tener entre negros, indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes, pues no son de los más poderosos. Como dice, creo que es el grupo Nietzsche, pues hay unos Valencias blancos y hay unos Valencias negros. Y entonces el Valencia que es negro, pues está condenado a ser la carne de cañón. El otro será el oficial al mando, ¿sí? El uno será el albañil y el otro será ministro. Así se llama Iragorri Valencia. Y eso se mantiene, se reproduce desde el tiempo de la colonia, y la guerra no cambió esa situación. Esta imagen que voy a decir me la regaló una académica de la Universidad Javeriana. Me dijo, oye Carlos, y entonces yo vi las imágenes de los guerrilleros de FARC concentrándose en el Pacífico, en el Caribe,
en el norte del Cauca y en la Amazonía y eso, la mayoría eran negros indígenas. Y entonces uno se pregunta, mierda, hijo de puta, ¿sí? Y entonces, ¿por qué el tema étnico de los negros y de los indígenas entró en el acuerdo al último momento, cuando ya estaban apagando las luces? Yo creo que ahí hay una situación que en lo que leía Melquis uno puede resumir y colocarla de esta manera. Esta guerra fue hecha para que nosotros pusiéramos los muertos, los beneficios los tiene otra gente, ¿sí? Y eso los chicos de mi organización lo resumen de la siguiente manera, ¿sí? La guerra que hemos vivido, que comillas está terminando, lo que ha hecho es profundizar y cualificar la desigualdad racial que nosotros heredamos del final de la esclavización, del final de la colonia o de ese periodo pues, que está allá atrás, y eso se puede rastrear y tiene indicadores y tiene cosas que están ahí, que están escritas, ¿no? La gente negra y la gente indígena hemos puesto el mayor número de desplazados internos en este país. Entonces uno me pregunta eso por qué, ¿no? Creo que este país se debe una cosa de la que nadie quiere hablar, que es una conversación seria, profunda sobre asuntos que tienen que ver con la relación entre la guerra y el racismo, y en cosas que a veces es una conversación un poco académica, política, y eso que puede no tener implicaciones legales profundas, ¿no? Pero esa conversación tiene detalles que se relacionan con asuntos que podrían tener implicaciones legales, como limpieza étnica, como etnocidio, como ecocidio. Y entonces limpieza étnica, como un compañero de nosotros que conocemos escribió un informe oficial, y para referirse al caso del medio atrato, él habló de repoblamientos. Entonces yo lo miré y le dije, oye hermano, te quiero, ¿sí? Yo veo, te veo hacer una curva así enorme, ¿sí? ¿Qué repoblamientos? ¿Sí? Es sacar a una gente para meter otras, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando parte de los que salen son negros y los que llegan son chilapos, y después de los chilapos vienen los paisas, ¿sí? Lo digo más allá de las connotaciones que pueda tener como se dice en el Pacífico. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese repoblamiento? Ese repoblamiento en términos concretos es limpieza. Esa conversación nos la debemos en este país, y es importante si queremos que haya posibilidades de no repetición de lo que ha ocurrido en el marco de esta confrontación armada. Igual nos debemos conversaciones sobre temas incómodos, como un conjunto de delitos culturales que están allá, ¿no? Estábamos conversando ayer con las compañeras negras y recordábamos cómo una parte de las mujeres asesinadas en esta confrontación eran sabedoras, ¿sí? Coloquialmente brujas, ¿sí? Que además sabían curar los daños del espanto, el ojo, el mal aire, el no sé qué, el sisemado, hacían partería. Eran bibliotecas chiquitas o grandes que las asesinaron por lo que sabían, ¿no? De eso no se habla mucho en esta... de eso no se habla, y es parte de las cosas que tenemos que colocar sobre la mesa si queremos, como dice Lucho, mirarnos a los ojos. Y con esos antecedentes, para llegar al tema de los procesos de paz, y asumiendo lo que decía Lucho, que nosotros hemos construido
paz desde antes y la hemos estado guerreando desde siempre, y eso está escrito en los papeles. ¿Sí? Llegamos a este proceso de paz porque había cosas que se estaban quedando por fuera y cosas que son ilógicas que se quedaron por fuera, y referiríamos que por cerca de 4 años las organizaciones negras indígenas planteamos la necesidad de ser escuchados y planteamos 2 cosas: una, que hubiera una audiencia en la que nos escucharan, y 2, que se creara una comisión que pudiera tratar los temas, ¿sí? Y partíamos de un principio que seguimos manteniendo: ni la guerrilla ni el Estado nos representan. Ese es un principio que no sé cuándo va a cambiar, ¿sí? pero seguimos manteniendo, y como no nos representa, pues la única manera de estar presentes es que podamos estar con nuestros cuerpos y que nuestras voces puedan ser escuchadas. Y ahí aparece una cosa que es bien interesante de reflexionar, ¿sí? Y es: la audiencia se dio, la comisión finalmente no se dio, ni siquiera una comisión como la que se constituyó para género, ¿sí? Y todos aplaudimos, chévere que hubo una comisión de mujeres de la paz y mujeres del gobierno que hablaron de los temas de las mujeres, ¿sí? La pregunta es: ¿era posible en la perspectiva de lo étnico una comisión de ese tipo? ¿Sí? Y la respuesta es no, es imposible, ¿sí? Porque el racismo y la discriminación racial cruza toda esta sociedad, sea que lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Y el ejercicio que hacíamos, yo creo que Merkis estaba en el momento cuando estábamos hablando de eso, era: ¿dónde están las comandantes y los comandantes de FARC, negros indígenas? ¿Dónde están los funcionarios de alto nivel del gobierno negros indígenas? Imposible crear una comisión con el formato de la subcomisión de género, ¿sí? Entre otras razones porque las élites de este país desconfían de los negros y de los indígenas. Nosotros somos ciudadanos colombianos, pueden darnos palmaditas en la espalda, pueden tomar nuestra chicha, comer nuestras comidas, apetecer nuestras mujeres, todo lo que quieran, pero ellos no confían en nosotros. Y ahí está una historia que nos contaron en 2014 los compañeros del Brasil, de la guerra de la Triple Alianza, donde los ingleses decían que ellos no sabían si los negros eran valientes o locos, porque iban a primera fila desarmados. Pero la realidad es que sus comandantes brasileños los mandaban desarmados porque desconfiaban que ya en el campo de batalla, ¡pam!, voltearon y en lugar de dispararle a los ingleses le pegaron a ellos. Pues ellos desconfían de nosotros, entonces por eso es impensable una comisión. Por eso no ocurrió con los negros y los indios lo que pasó con la subcomisión de género de las mujeres, que pusieron mujeres de FARC y mujeres de tal, y el gobierno a que discutieran los temas de las mujeres. Eso es impensable en un país como este, porque no hay hombres y mujeres negras indígenas que tengan el suficiente poder, tanto al interior de la guerrilla como al interior del establecimiento, para poder discutir en condiciones de igualdad y de libertad de los temas que son los temas nuestros. Y eso tiene que ver un poco con una conversación que nos debemos, insisto, sobre la relación entre guerra y racismo. Y esa conversación está pendiente, a propósito incluso de la verdad. Y ya hay la referencia
al estudio que mandaron a hacer cuando estaban discutiendo en La Habana, ¿sí?, sobre las causas del conflicto. Entonces, cuando Arocha tecleó negros e indios, entonces esas palabras no aparecen en el informe, ¿sí? Ahí no estamos reflejados. Entonces, la Comisión de la Verdad, ¿qué historia va a contar cuando las historias de la gente negra y la gente indígena, en muchos de los casos, son historias invisibilizadas? Y seguramente de la misma manera va a ocurrir con la Comisión de la Verdad, en tanto seguramente, a pesar de que estamos proponiendo otras cosas, nosotros no vamos a estar en esas cosas. Entonces, ¿qué se estaba quedando por fuera en ese momento que es impensable para nosotros, ¿sí? Y él, la cifra no me acuerdo, pero lo diría de esta manera, ¿sí? Entre negros e indígenas creo que tenemos 36 millones de hectáreas de tierra tituladas, que equivalen a cerca del 30% de la totalidad de la superficie de este país. Eso estaba quedando por fuera del acuerdo de paz. 36 millones de hectáreas donde la guerra se vivió de manera descarnada y se sigue viviendo en este momento, ¿sí? Y amén, esos 36 millones de hectáreas son de las pocas selvas biodiversas que nos quedan. Desde ahí es donde nosotros hablamos, y entiendo cuando Lucho dice que ya no se puede comer el bocachico del Atrato ni el Cauca. Se estaba quedando por fuera una noción que aún a pesar del capítulo étnico es difícil de encontrar en el conjunto del acuerdo de paz, ¿no?, las víctimas colectivas. Aquí no hubo solo víctimas individuales, ¿no? Aquí no mataron solo a Juan o a Pedro o a tal, ¿no? Cuando matan a la sabedora del Atrato, del San Juan, ¿sí?, ahí matan a una persona que es la depositaria del conocimiento de un pueblo, ¿sí?, de muchas cosas que uno ni se imagina, ¿sí? Entonces, digamos, como una noción que quiero transmitir de las víctimas colectivas, ¿no? Ahí estaban las víctimas individuales, ¿sí?, pero los pueblos fueron víctimas en medio del conflicto armado interno, y eso se estaba quedando por fuera. Y a pesar del capítulo étnico, es muy difícil concretarlo en esta circunstancia. Y además estaba quedando por fuera un asunto particular. Nosotros tenemos derechos especiales que están reconocidos en la Constitución, que están reconocidos en las leyes, que están reconocidos en los tratados internacionales, toda esa serie de cosas. Las metodologías que utilizaron para la participación eran metodologías generales, ¿sí?, que no sirven para un país tan diverso en términos culturales, en términos etarios, en términos regionales como el nuestro. Entonces, esas tres cosas nos motivaron a nosotros a empujar lo que se dio en 2016 en marzo, que es la comisión étnica, que es un acercamiento entre organizaciones negras y organizaciones indígenas para hacer un frente común y visibilizar los puntos de vista nuestros alrededor del tema de paz, ¿sí?, que surge con una resolución hecha en derecho propio, respaldada por la movilización nacional que fue la Minga, lo que el gobierno accedió luego a que fuéramos a La Habana, que pudiéramos hablar directamente con FARC. Nos lo ganamos en carretera, nos lo ganamos también con un ejercicio de incidencia a nivel internacional, ¿sí? Y eso finalmente da como resultado el capítulo étnico. Y ahí quiero cruzar con una historia, porque parte de lo que se hizo no nos lo inventamos nosotros, sino que estamos leyendo adentro, pero también estamos leyendo afuera. Colombia no es el único país que ha estado en guerra, no es el único país en el que hubo una salida negociada, ¿sí? Que yo recuerde, bueno, recuerdo muchas cosas, unas que todavía no se pueden decir. Voy a hablar de una que se puede decir. En 2014 nosotros
nos reunimos en el norte del Cauca, indios negros, con compañeros que vinieron de Guatemala, ¿sí? Estaban invitados gente de México y no pudo llegar porque los costos eran muy altos, y llegaron compañeros de Brasil, ¿sí? La historia que conté de la guerra de la Triple Alianza nos la regalaron ellos, ¿sí? Creo que es una historia muy fuerte y muy poderosa, ¿sí? La gente de Guatemala estábamos cerrando la conversación esa noche, eran como las 7:30, y ya estábamos en la despedida cuando entró un murciélago. Y entonces Rosalina nos dijo: va a haber acuerdo de paz, pero después de los acuerdos van a haber muchas muertes. ¿Sí? Diciembre del 2014. Y eso es más o menos lo que está pasando, ¿sí? Y coincide un poco con lo que nos dijo un alto funcionario del gobierno. Nos dijo: bueno, después de que haya la paz van a pasar muchas cosas en este país, ustedes van a salir a decir lo que está pasando y nadie les va a creer, ¿sí? Porque todo el mundo está en modo paz, ¿sí? Y entonces lo que ustedes digan va a ser entendido como una locura, y en ocasiones como una oposición al proceso de paz. Esta mañana estaba hablando con unos compañeros del norte del Cauca, en el que unas comunidades están tomadas en este momento por hombres armados, a hora y media de Cali, ahí en Suárez. Y la gente está tan asustada que no se atreve a decirlo públicamente, porque no han podido sacar a sus familias y están como en los peores tiempos de 2003, 2004 y de esas fechas que ustedes conocen. Todo eso está pasando en este momento en el país, y eso de alguna manera cruza con algo que no está escrito, pero que los pueblos sabíamos, ¿no? O sabemos, ¿sí? Yo estudié en Bogotá y regresé al Pacífico en el 88, y ya los viejos de Buenaventura decían en el 88 que el Pacífico iba a ser el Urabá del siglo XXI, en el 88. Yo no sé si eso es premonición, yo no sé si es una profecía, pero los viejos de nosotros saben y miran y saben lo que va a pasar. A veces uno mejor no le hace caso, ¿sí? Entonces ahí ya hay como dos conocimientos que se cruzan, desde los viejos del Pacífico y lo que nos heredaron los compañeros de Guatemala, de alguna manera. Y en eso quiero resaltarlo: la comisión étnica, aunque es una cosa de Colombia, es una cosa que se lee, y la leímos también en la experiencia de los mayores nuestros en Centroamérica, ¿sí? Y cuando nos lanzamos a La Habana y nos mantenemos en la negociación de Quito, nosotros somos claros: no queremos leernos en los siguientes años en el espejo de Guatemala, ¿sí? Donde hubo una negociación, pero al final los derechos de los pueblos están comprometidos, los derechos al territorio, al desarrollo, a la participación, a ejercer el gobierno propio, a la consulta previa, están comprometidos, ¿sí? Y para nosotros, como dicen las compañeras en mi organización, pues esos derechos son inamovibles. Pueblos sin territorio, es de que las casas en el aire, puede ser la canción de Escalona, pero en realidad, ¿quién puede vivir sin agua? ¿Quién puede vivir sin oxígeno? ¿Quién puede vivir sin moverse, sin árboles, sin esas cosas? Eso es parte de la vitalidad que nosotros creemos que está en la fortaleza de la comisión étnica, que en este momento nosotros consideramos pues un proyecto tan estratégico como lo es
el de la cumbre agraria, étnica, campesina y popular, ¿sí? Porque está hablando de cosas que son también muy profundas y enraizadas en creencias muy fuertes de nuestros pueblos, ¿sí? Finalmente, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Sí? Entonces, hay 3 carriles moviéndose en la implementación de los acuerdos de paz, todos locos y contradictorios. Una cosa es el fast track, ¿sí? Que algunos decimos eso es para atrás, ¿sí? Entonces es un tiempo excepcional para que el acuerdo de paz pueda hacer las adecuaciones normativas, pero corriendo los pueblos no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos a la participación y sus derechos a la consulta previa, porque eso es contrario a correr, ¿sí? Hay cosas que los pueblos saben, si las sueñan, si las mambean, si las miran en la luna, si las miran en no sé qué. Son tiempos culturales distintos a los tiempos nuestros del reloj, del calendario, y ahora todo es corra, porque necesitan 88 leyes, 140 leyes, porque no sé qué, porque tal, y ahí no tenemos posibilidades nosotros con nuestras historias particulares de estar al mismo nivel de los otros, y nos están avasallando en esa lógica. Entonces es un carril. El otro carril es el del plan marco de implementación, que tenía que haber sido aprobado hace alrededor de 2 meses, en el que van a estar los objetivos, las metas, los recursos, las responsabilidades institucionales, tal, para el cumplimiento de los acuerdos. Y eso es loco, ¿no? Porque es un acuerdo que, comillas, dice está centrado en las víctimas, hace mucho énfasis en la participación, pero van a hablar de la plata antes de que haya la participación de la gente. Entonces nos toca tratar de defenderlo poco y de movernos en unas lógicas que no son las propias, ¿no? Y finalmente está lo que está ocurriendo en los territorios, que es doloroso. Yo pienso en esto un poco, ¿quiénes han leído aquí Pedro Páramo? Solo poquitos, los jóvenes no han leído Pedro Páramo. Es magistral, ¿sí? Y entonces Pedro Páramo dice: vine a Comala a conocer a mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿sí? Esa es la imagen del padre ausente, ¿sí? Y el Estado es ausente en la mayoría de nuestros territorios, y entonces la FARC sale, se concentra, y la hipótesis es que el Estado tenía que llenar ese vacío de poder, ¿sí? Amola, ¿sí? Ese vacío de poder lo está llenando otro poco de gente, ¿sí? Y entonces hay de nuevo comunidades sitiadas, ahora se me olvidan las palabras técnicas ahí, sitiadas, que no se pueden mover en los territorios, asesinatos, muertos, desplazados, a un acuerdo de paz, pero la guerra no ha terminado en las comunidades, y hay situaciones incluso en algunos casos mucho más duras que las que se vivieron antes, ¿cierto? Entonces está pasando eso, pero también está pasando esa loca implementación del acuerdo de cultivos ilícitos, donde el gobierno sale a decir: si ustedes firman el pacto de que van a erradicar, entonces cada familia tiene 36 millones de pesos y no sé qué, pero el acuerdo no habla solo de eso, el acuerdo habla de los planes locales, de los planes municipales, del plan nacional de sustitución. De esas otras cosas no se habla. Es la locura de la plata, ¿sí? En medio de una locura mayor que yo creo que resume la tragedia de la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces, con compañeros en el norte del Cauca, tanto negros como indígenas, nosotros nos miramos y decimos: bueno, mierda, hijo de puta, ¿esto cómo va a ser? ¿Sí? Todo el tiempo nos dijeron que lo de nosotros valía nada, ¿cierto? Que hay que ocuparse de las cosas que dan plata, ¿sí? Y que dan más plata que la coca, poco. Entonces a un jornalero en el norte
50.000 pesos diarios para cosechar café, 150.000, bueno, entre 30 y 50 para cosechar café, 50 el que es muy generoso, ¿sí? Pero un jornalero que recoge coca le gana 150, ¿sí? Esos números pesan, ¿sí? La diferencia entre 30 y 150 es 120, ¿sí? Mierda, hijo de puta, vio Ramiro, ¿sí? Eso requiere, como dice mi hija para decir loco, mi hija no hacía así, hacía así. Eso requiere devolver el casete, ¿sí? De lo que nos enseñaron, ¿sí? Ustedes nos enseñaron, ocúpense de las cosas que dan plata, ¿sí? Y ahora para erradicar y sustituirlos tenemos que ocupar de cosas que son muy importantes en la vida de estos pueblos, pero que no se miden con plata, ¿sí? Y entonces eso va a requerir creatividad, va a requerir echar mano de un acervo cultural, de un acervo de cosas que nos enseñaron a desechar, ¿sí? Comer bien, la tranquilidad, no andar engallado, andar estar tranquilo, poder abrazar al otro, tal. Esta es una sociedad que pensó, que nos enseñó a que eso ya no tenía ningún tipo de valor, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que enfrentar ahora al momento de hablar de sustituir, de erradicar, de no sé qué, porque los números no dan, ¿sí? Los números no dan, ¿sí? Porque gráficamente nos dicen los viejos, ¿sí? Los mayores, la gente de las comunidades, ¿sí? Si usted produce plátano, 1 tonelada la tiene que sacar y eso necesita un camión grande, ¿sí? Si usted produce 3 kilos de coca, eso se lo echa en esta maletica, ¿sí? Y van y hasta se los compran de su propia casa, no tiene que pensar en transporte, en nada de esas cosas, ¿sí? Digo que eso que está implícito en el acuerdo de ilícitos es al final lo que tenemos que enfrentar en la implementación del acuerdo de paz en su conjunto, volver a bases que nos dijeron que eran desechables y que ahora tenemos que retomarlas para poder de manera creativa rehacer palabras y cosas que no hacen parte de la vida. Termino diciendo, los pueblos tenemos la esperanza de que las cosas cambien, pero si quisiéramos leer los asuntos por lo que está pasando en el momento, diríamos, nuestra lectura es sumamente pesimista, porque solo leyes han sido consultadas, en el caso de los indígenas, en el caso de la gente negra, ninguna, ¿sí? Nosotros no hemos participado en la formulación de ninguno de los proyectos de ley y de decretos, ¿sí? Nuestro almuerzo de ayer fue sobre la constitucionalidad del decreto que creó la Comisión de la Verdad, ¿sí? Cuando nosotros pusimos la mayoría de los muertos, de los desplazados, ¿cómo así que no nos consulta? ¿Cómo así que nosotros estamos por fuera de eso si el territorio de nosotros fue el que llevó el bulto? Si el derecho a la participación, si el derecho a la autonomía, si donde colocaron el punto federal en Miranda fue el mismo cerro donde la gente indígena sacó a los militares, ¿sí? Y entonces lo colocan ahí en una guerra simbólica, ¿sí? Yo se lo coloco ahí en lo que es más importante para usted, para que sepa que yo voy a estar siempre dándole en la cabeza. Entonces es pesimista, ¿sí? Y lo último, un proyecto de ley de tierras que vuelve a revivir el tema asocio, porque antes era el derecho al vuelo forestal, pero entonces ahora es el tema del derecho a superficie. Mierda, cuando para nosotros el territorio es integral, es abajo, es en el medio, es arriba, es la misma figura que planteaba Lucho para el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo tiene pies, el cuerpo tiene manos, el cuerpo tiene estómago, el cuerpo tiene corazón, el cuerpo tiene cabeza, y ninguna de estas cosas se puede mirar de manera
de manera disociada. Entonces ahora aparece una ley que dice, no, usted puede ser el dueño de la tierra, pero sobre lo que hay encima de la tierra, otra gente puede acceder a ese derecho. ¿Esto cómo es que es? ¿Cómo es que es la vuelta? Entonces van a reeditar arriba lo que hicieron abajo, ¿sí? Nosotros somos los dueños del suelo en los territorios colectivos, tanto negros como indígenas, pero otro es el dueño del subsuelo y puede hacer con el subsuelo lo que le dé la puta gana, incluso joder el suelo. Entonces reeditan eso. Ah, usted es dueño del suelo, pero entonces la superficie, el derecho a superficie puede acceder otro, y desde la superficie te puede amarrar, te puede encadenar, te puede condenar a formas modernas de esclavización por 20, por 30, por 40, por 50 años, donde lo inalienable, lo imprescriptible de los territorios y todo lo que eso implica pasa en segundo plano. Finalmente, porque siempre aún finalmente, y este está como azarado, ¿sí? Yo creo que nosotros y tenemos que enfrentarnos y mirar de frente, como decía Lucho, uno de los conflictos que viene, si es, siempre nos están acusando de que nosotros nos oponemos al desarrollo. Yo creo que hay que salir de frente a decir, sí, nos oponemos, ¿sí? Tenemos nuestro derecho a oponernos al desarrollo que ustedes quieren, ¿sí? Porque es un desarrollo que condenó a la trata, que no tenga, en sana lógica yo no comería pescado de la trata, ¿sí? A que no podamos comer pescado del Río Palo, del Cauca, de no sé qué, de Tala, que tenemos que tomar el agua con sospecha, ese es el desarrollo de ellos. Y entonces yo creo que ahí uno tiene que tomar una opción, ¿sí? De manera muy difícil. Hay pueblos que han tomado la opción, ¿sí? Hay dos comunidades negras que yo creo que son valerosas, ¿sí? Una, la comunidad de la Toma, que está peleando contra el ángulo de la Chana para que no entre con las mineras ilegales y que cada vez están más arrinconados y más solos, ¿sí? Peleando con el gran capital, ¿sí? Y hay otra comunidad, que es la comunidad del río de Urumaguía, Buenaventura, ¿sí? Que es el único río del área de Buenaventura, y yo creo que de los pocos ríos en el Pacífico donde uno puede meter esto, ¿sí? Sacar el agua y tomarlo, ¿sí? De los pocos ríos. Y ellos dijeron, ¿sí? No queremos coca en el territorio y la erradicamos, ¿sí? Y ahora dicen, no queremos minería en nuestro territorio, ¿sí? Y hay comunidades que andan en esa lógica y se resisten, aparentemente son locos, ¿sí? Y yo creo que esos conflictos alrededor del tema del desarrollo los tenemos que asumir, los tenemos que enfrentar, porque llega un momento en el que la decisión es definitiva. O caben ellos, o cabemos nosotros. Ahí no hay chance de nada más, es así, abierta y radical, ¿sí? ¿Es la vida o es la muerte? ¿Sí? O uno deja que ellos entren y nosotros tenemos que salir chonteados, como decimos en el Pacífico, o uno los enfrenta para que haya la posibilidad de vivir en otros tiempos, en otros ritmos, en otras condiciones. Y eso es lo que viene, ¿sí? Hasta ahora, yo hablo con los compañeros indígenas, hasta ahora nosotros nos hemos sentido tan apabullados por los bargalleras, por los ministros, por el propio presidente, que cada rato salen y nos señalan, no, es que ustedes se oponen al desarrollo y le estamos sacando el culo a esa discusión, de frente, ¿sí? Y nos va a tocar salir y decir,
Sí, nosotros nos oponemos, ¿sí? La inmensa mayoría del país tiene el derecho a hacer de este país lo que le dé la puta gana de volverlo mierda, pero nosotros también en la Constitución y la ley tenemos el derecho a que haya un desarrollo distinto para nosotros. Entonces, hagan ustedes con el pedazo de allá lo que quieran, ¿sí? Nosotros vamos a hacer con los pedazos de nosotros lo que podamos, ¿sí? No para nosotros, ¿sí? Porque el agua que se va a conservar en la laguna de Guantánamo pues no es un agua para que tome Lucho y los hijos de él, es un agua que van a tomar los hijos y las hijas de la mayoría de los colombianos. Yo creo que en el fondo eso es parte de los asuntos que vienen. La guerra es un negocio fundamental, pero los negocios necesitan también la paz, y ahí las disputas sobre el territorio, sobre las nociones de desarrollo van a estar al orden de la mesa, y en esas disputas no hay posibilidad de ser neutral. Uno toma partido o toma partido, y es una decisión que uno tiene que tomar en términos personales. Gracias. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Entonces, por favor, levanten la mano los que vayan a preguntar. Recogemos 3 o 4 preguntas, le damos la palabra a Carlos y a Lucho que nos contesten y cerramos el espacio. En el proceso de la Guardia Indígena, si bien usted mencionó ahorita, reivindicó al cacique Guantama, la Gaitana, tengo entendido que Quintín Lame también fue uno de los que tuvo mucha incidencia en todo ese proceso desde el año 1910, cuando las comunidades indígenas lo asignan para que defienda y es delegado para que defienda el territorio y libere la madre tierra. Entonces la pregunta es si dentro de este proceso se reivindica, dentro del proceso de la Guardia Indígena se reivindica todos los principios o las consignas que traía Quintín Lame. Y de hecho, bueno, esa es una pregunta. La otra es, en el decreto 1953, el decreto autonómico, donde se logra que algunos sistemas, el sistema educativo, CEIP, el CISPI, el Estado otorga como la autonomía y la autodeterminación para que los pueblos indígenas de Colombia, no solamente para los nazas, asistan, sean autónomos en liderar estos procesos, ¿cierto? Y si uno bien lee el decreto, uno ahí encuentra todos los principios de Quintín Lame, ¿sí? Que entre comillas, pues eso es, se podría decir entre comillas porque se habla de autonomía, autodeterminación, pero igual seguimos sujetos al derecho positivo, al derecho clásico, si se podría decir así. Muchas gracias. Primero, agradecerles por el espacio abierto para la reflexión. Segundo, el aporte que han hecho en el día de hoy. Y a través de los distintos postulados que han manejado el uno y el otro, mi invitación es: ¿cuál es, después de este espacio de reflexión, cuál es la práctica? ¿Cuál es la invitación a hacer? ¿Cuál es el camino y la ruta a emprender para estudiar cómo seguir trabajando lo que el posconflicto está exigiendo? Ustedes cuestionan la educación, cuestionan el sistema, pero entonces, ¿qué hacen? Porque nos paramos y tiramos línea, pero es que solamente con línea es una parte, luego viene la acción. Ustedes hablan cada uno metafóricamente qué hay que hacer con el pensamiento, con el estómago, con los pies, unas bellezas analógicamente en el discurso. Y en la práctica seguimos estudiando, entonces qué días, a qué horas el estudio, pero también la acción. Porque para cambiar estas estructuras, para poder invitar a que esto cambie, hay que tener una alternativa
de trabajo permanente y continuo, y así entiendo este espacio, que va en un número determinado de reflexiones, pero también entonces cada cuánto vamos a hacer el caldero para seguir multiplicando con nuestros hijos, porque hablo es con nuestros hijos y con nuestros amigos, esas redes de confianza que se han roto. Él habla muy bien de los indígenas, cómo establecer redes de confianza con los afrodescendientes, cómo seguir estableciendo desde los distintos centros de estudio y de trabajo que hay para ir haciendo y buscando líderes, ¿cierto? En los cuales, como te dije, te reconocen y dicen, ustedes son 2 líderes, ¿cuántos más hay que hacer? O en términos de, lo voy a buscar a la democracia en que estoy metido, así haya comillas, pero jugando a eso, a los procesos democráticos, ¿cuáles son los líderes para ir a esas instancias? ¿Cierto? ¿Con quiénes vamos a ir? ¿Cómo seguir confiando y con quiénes vamos a seguir confiando en lo que ustedes todos son referentes? Con los indígenas no hay ningún problema, hay problemas con los afro, y los reconozco en el sentido de que cómo generar confianza desde los afros para seguir construyendo uno solo, que si en este momento se pide que haya una lista única, ¿quién es el líder para mostrar una lista única y un referente para decir vamos con eso, para acotar esos espacios que hay? La preocupación entonces es, en una democracia, ¿me salgo de la democracia? ¿Construyo una cosa alternativa? ¿Cuál es esa alternativa? Y yo trabajo en una universidad, la Universidad de Envigado, y reconozco y reproduzco el esquema que hay y promuevo una cultura científica y busco la huella de la cultura científica afro, y estoy ahí metido tratando de hacer visible a personajes como usted para que lleguen a los planes de estudios universitarios, para que el etnodesarrollo, la etnopolítica, la etnocultura entre a los planes de estudio de la educación superior. Yo no puedo abolir hoy el sistema de educación superior en el que pertenezco, o puedo decir que alternativas a estudiar por fuera, salir, trabajar con amigos por fuera, para ir construyendo lazos de confianza y de solidaridad. Por eso avalo este espacio para ir mirando rostros de amigos que seguimos y a qué horas, cada cuánto nos encontramos y qué estamos haciendo para construir una buena cosa, para seguir estudiando, ¿cierto?, todo lo que el postconflicto exige. Hoy hay montado un observatorio del postconflicto. ¿Cuántos pertenecemos en el territorio a los observatorios del postconflicto? Uno, con datos, con cifras, con números, para seguir promoviendo la difusión y la socialización de aquellos problemas que nos atañen. Ustedes hacen un inventario, por eso les agradezco la oportunidad que dan de seguir reflexionando sobre eso, pero invito a la acción en términos políticos. Políticamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes y dónde y a qué horas? ¿O seguimos organizando cada uno un centro distinto, una organización distinta? Unifiquemos y busquemos nortes, o las seguimos diversos, divide y reinarás, más poquitos, más fácil de golpearnos, más fácil de dividirnos y de salir a decir que no nos creen. Entonces, invitaciones, propuestas de hacer y de reflexión en términos de lo que necesitamos para seguir construyendo la red de confianza que necesitamos establecer en este país. Hablaban del tema del racismo. Entonces yo siempre he tenido como una duda, y hablando pues de las comunidades de los pueblos indígenas, quisiera que se me aclarara si son los pueblos indígenas los que no permiten o no aceptan o no quieren integrarse, porque lo que uno ve, pues todos los colombianos de a pie vemos en los medios, es que no aceptan muchas instituciones del país y se ríen por las leyes de los pueblos indígenas. Eso es lo que los excluye de la mayoría o los saca del contexto constitucional del país, y lo que no permite que participe tanto de política y tantas cosas diversas que hay en el país. O es definitivamente un racismo lo que los está excluyendo. Esa es la duda que yo tengo. ¿Cuántos presos llevamos de los lugares indígenas? Quintín Lama estuvo 132 veces preso, ahí lo estamos reivindicando por la tierra. Es uno de los
Es uno de, no lo conté por la brevedad del tiempo, pero es uno de nuestros baluartes para la lucha por la tierra. Es uno de nuestros que nos enseñó por primera vez a hablar de derechos y el del derecho a la tierra, y es el que retoma lo que tapó la independencia, que fueron los territorios pactados en la colonia. Quintín Lame retoma la ley 89 y reconstituye nuevos resguardos. En esta tarea del movimiento indígena y desde la Guardia Indígena hemos venido haciendo ese ejercicio de retomar, y por este ejercicio de liberación de Madre Tierra, uno de los primeros recuperadores de tierra es Quintín Lame, y por eso todos los kihuetensas son recuperadores de tierra, y lógico, tienes razón, eso ha sido uno de nuestros maestros en el ejercicio de resistencia de los pueblos. El 1953, que habla sobre educación, pues yo te soy sincero, a mí ese decreto sí que no me gusta. Porque yo puedo, y lo vamos a hacer en el Congreso del CRIC, una ley propia, mandatada desde el Congreso. Incluso vamos a tumbar este decreto, porque podemos resolver en el Congreso una ley propia diciendo la educación se hace así, y la llevamos ante la Corte y así sea, contar es que no vaya en contra de la Constitución. Los ejercicios legislativos de los pueblos indígenas que vayan en función de la vida, de proteger la vida, y no vayan en contra de la Constitución, son legítimos, son leyes, no necesitan pasar por decretos ni hacerse decretos. Este decreto lo que hace es limitar la participación, y por eso se está en ese estudio de cómo se reglamenta con ese ejercicio. Creo que se trata de eso, de cómo hacemos alianzas estratégicas para seguir, y por eso nuestra presencia en las universidades, por eso la Minga Nacional. Y creo que yo lo que más agradezco de esa comisión étnica es haberme encontrado otra vez con Rosero, con Carlos, porque, repito, el capítulo étnico no es solo para la paz, es tejer para mantenernos en el territorio unidos. Porque el gobernador del Cauca quiso chocar, poner a pelear entre afros indígenas en el norte del Cauca, diciendo que le estábamos quitando la tierra al pobre indígena, al pobre afro de Ardila Lule, y puso a pelear esas comunidades. Nosotros hemos hecho alianzas estratégicas, y creo que el capítulo étnico nos ha ayudado también para ayudar a hacer esos elementos de confianza que rompen la guerra. La guerra rompe los elementos de confianza incluso entre el campo y la ciudad, en que los del campo son los guerrilleros y los de acá son los capitalistas, y eso ha roto el tejido social. Así que se trata de precisamente cómo construimos, y creo que la academia debe ayudar a que este país se conozca. La academia debe ayudar a que se conozca lo que somos los colombianos, y que el niño sinónimo de atraso, y eso no lo vemos que el liberal y el conservador, mientras el otro junto, el paramilitar y el guerrillero, o el guerrillero y el soldado. La guerra vinculó a los pobres y los puso a pelear, y hay una pelea entre campo y ciudad. Deberían haber alianzas, y por eso nosotros estamos tejiendo toda la línea productiva de cómo traemos trucha cara y barata, de cómo cultivamos comida limpia y sana en Toribío para intercambiar, y que vayan a comprar a Toribío. La carne de Toribío es más barata, la más barata en Colombia, pero no se conoce, no se iba. Entonces, esa guerra ayuda a que se comiencen a desarrollar o a conocer los planes de vida. Pero el problema es que no se quiere que se teja, se generan otras guerras. Y en eso yo estoy de acuerdo en que debemos tejer, debemos organizar.
Debemos movilizar la minga indígena que salió hacia las ciudades, hacia los pueblos, y la cumbre agraria en Níger Popular ha querido como comenzarnos a conocer los colombianos. Creo que ese diálogo que habla el compa Rosero es importante que dialoguemos, porque mira, nos han dividido por el diálogo, por las palabras. Ese de ser que tú eres de allá y yo de acá, no, somos de un solo pueblo, de ese ser colombiano. ¿Qué significa ser colombiano? Porque ser colombiano no significa solamente ser en el fútbol, en la música. Hay muchas cosas que significan el ser colombiano y que se deben comenzar a discutir, a ese diálogo entre nosotros. Y entra por estos ejercicios de relacionarnos, de conocer, de invitarlos al territorio, de que conozcan de nosotros, conocer. Yo voy a hacer una especie con los compañeros aquí en Medellín, con la Comuna 13, Guardia Indígena va a venir a recorrer la Comuna 13 con los compañeros de allá para comenzar a conocer y a caminar, y a que ellos conozcan la Guardia Indígena, a nosotros conocer esa experiencia. Estamos haciendo con la Fundación Rayuela, todos los compañeros de teatro efímero, para que ellos vayan al territorio y nosotros venir. Conocernos en Colombia es importante porque desconocemos lo que somos y la riqueza que tenemos. Es importante lo que tú dices y cómo tejemos en práctica, porque no es de discursos, es en práctica. Entonces yo como te traigo coca y no es narcotráfico, es mambeo. Y como no utilizo, en Medellín bien, muchos indígenas han caído aquí en la Pintada, trayendo marihuana para los que reparten aquí en Medellín. Y es hora de no traer eso. Tenemos que traer la coca para que se mambee. Tenemos que traer los productos del Cauca. Y no solo la marihuana. Entonces, esas cosas deben comenzarse a romper. Entonces, se conoce al Cauca por ser guerrilleros, por tener la mejor marihuana, y no. Eso debe comenzarse a romper. Creo que lo del racismo, pues mira, yo creo que ambas maneras han existido. Aquí hay un racismo montado por la educación, ya que pero a veces hay ignorancia entre nosotros, el falta de conocernos. Todo indio que llega a un extranjero, llega una persona afuera, a pesar de que el miedo que le tenemos por la cuestión de la conquista, nosotros recibimos bien, brindamos chichita. ¿Ya? Así que te invito al Saquelo para que vayas allá y compartas con nosotros, porque el indio comparte todas sus cosas. A pesar de la guerra compartimos todo y siempre compartiremos. Estamos prestos a conocer y a aprender de los otros hermanos. Bueno, yo, digamos, más que alternativas generales de qué cosas podemos hacer en la política, plantearía algunas urgencias que hay en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, en los que se requiere el apoyo, la colaboración y el trabajo conjunto con mucha gente, activistas desde la academia, intelectuales, para resolver de manera creativa algunas cosas, ¿no? que creo que son desafíos no solo para los pueblos, sino para el país. Entonces, por ejemplo, van a haber 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. Una parte de esos 16 planes de desarrollo con enfoque territorial van a hacerse sobre las zonas más diversas en términos culturales y en términos ambientales en el país. Y el gobierno tiene que diseñar las metodologías para que esos planes de desarrollo se hagan. Yo creo que hay algo, con la experiencia que nosotros conocemos
de este país, de cómo se diseñan ciertas cosas, hay la posibilidad de juntarse desde abajo en redes solidarias, creando confianza, a que, como lo plantea el compañero, construyamos entre todos una metodología para atender, ¿sí?, esa diversidad étnica, esa diversidad cultural, ¿sí? Creo que ahí hay un desafío creativo que deberíamos atender por una razón que está implícita en lo que yo dije, ¿sí? Y es esas selvas que nos quedan son las últimas que quedan, ¿sí? Y en La Habana no se discutió el tema del modelo de desarrollo, ¿sí? Pero si dejamos que se planifique el desarrollo como se ha planificado en otras zonas del país, pues el modelo va a terminar avasallando esas selvas, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad, en el marco de los PED, así sea de manera defensiva, de diseñar unas metodologías y unos procesos de participación que busquen proteger esas selvas para que el extractivismo o el neoextractivismo no se abalance sobre ellas y al final todo termine convertido en lo que es hoy la parte alta del San Juan y del Atrato, ¿sí? O Zaragoza en Buenaventura, o San Antonio en Santander, ¿sí? Porque ahí hay una cosa en la que los que tenemos cierta sensibilidad, no necesariamente coincidencias políticas en otra serie de cosas, podríamos hacer un esfuerzo conjunto que nos permita avanzar en una dirección. Ese es un desafío que tenemos, ¿sí? Hay otro desafío que lanzó la Comisión Étnica en el momento en el que fuimos excluidos de todo el proceso de participación y de consulta de la conformación de la Comisión de la Verdad. Nosotros dijimos, vamos, y lo vamos a hacer, ¿sí?, a tener una comisión propia de la verdad, ¿sí?, que cuente desde la lógica nuestra y desde las voces nuestras lo que ha pasado con nuestro pueblo, ¿sí? Ese es un ejercicio que podemos hacer nosotros como pueblo, pero ahí también se necesita el concurso de mucha gente que quiera que realmente la verdad en este país se conozca, ¿sí? Porque muchas veces ni siquiera queremos que la gente que hizo las atrocidades le metan 50, 200, 300 años de cana, ¿sí?, sino que se sepa qué fue lo que pasó y quiénes fueron finalmente los que se beneficiaron con toda la desgracia que le ocurrió a nuestro pueblo, para que eso pueda ir a las escuelas y para que las nuevas generaciones se eduquen en ese conocimiento. No los metemos en las cárceles, pero por lo menos que la gente sepa que fulanito, sutanito y su familia hicieron esta cosita y esta otra cosita que trajo estas y estas consecuencias. Construir la verdad de lo que ha pasado en 60 años de todas estas cosas en muchas áreas de este país no es una tarea fácil. Creo que ahí hay un desafío enorme en el que podemos coincidir, en el que los pueblos necesitan el concurso de las universidades, de la gente que está estudiando y que tenga buen corazón para hacerlo, ¿sí? Digamos, no nos queremos poner al margen, ¿sí? No renunciamos a que la comisión de la verdad o en la jurisdicción especial para la paz haya gente negra y gente indígena, ¿sí? Pero tampoco renunciamos a contar la verdad nuestra, en nuestras propias voces, en nuestras propias palabras, en las voces y en las palabras de la gente que quiera ayudarnos a contar. Yo creo que son esfuerzos coincidentes en los que podríamos llegar, ¿sí? Igual en el tema de las metodologías, el gobierno tiene que hacer una metodología para formular los planes locales de sustitución, ¿sí? Y digo que ahí tenemos, lo voy a decir en palabras, ¿cierto? ¿Sí? Como lo dicen compañeros de Buenaventura, ¿sí?
La sustitución va a tener un análisis económico, de economía, dicen los compañeros, ¿sí? Entonces necesitamos un análisis de como todos, ¿sí? No una economía, sino una como todos, no una cosa para uno, sino una cosa para todos. Y yo creo que ahí tenemos desafíos metodológicos, políticos, conceptuales, que pueden ser muy importantes para no quedar atrapados de conceptos y de palabras. Entonces yo no tengo respuesta general de qué vamos a hacer en la política tal. Creo que hay problemas concretos y particulares en territorios en los que tenemos que coincidir. Agua, luz, alimento sano, en lo que el conocimiento de los pueblos se tienen que juntar con conocimientos técnicos y científicos para producir alternativas que realmente permitan echar para atrás, involucionar toda esta cosa que va para adelante, que nos va a tirar al despeñadero. ¿Sí? Finalmente, yo creo que la pregunta que hace el compañero es una pregunta que amerita una conversación de fondo. ¿Sí? Es una cosa muy importante. Lo que yo aprendí, aunque tú se lo hiciste a Lucho, lo que yo aprendí en el camino a lo largo de estos 30 años de estar metido en el movimiento, no me lo enseñó la academia, los oyentes. Se discrimina cuando se trata igual lo que es distinto, y cuando se trata distinto a lo que es igual. Y hay discriminación de distinto tipo. Hay una discriminación que es racial, ¿sí? Hay unas cosas que son las diferencias no son malas, ¿sí? Lo que es, quizás la palabra no sea mala, las diferencias no son lo que nos tienen que preocupar, nos tienen que preocupar las desigualdades, ¿sí? Y las desigualdades originadas en nociones culturales, políticas, históricas, raciales, esas son las que nos tienen que preocupar. Y como lo dijo Lucho, los pueblos nos movemos en un doble estándar, ¿sí? Necesitamos derechos iguales, pero también necesitamos derechos especiales, ¿sí? Necesitamos poder acceder como todos a la mejor salud de este país, con los mejores especialistas, ¿sí? Todos deberíamos tener ese derecho, ¿sí? Pero también necesitamos tener el derecho de poder ir donde mi abuela, Aida, ¿sí? A que cura el ojo, a que cura el malayo, ¿sí? Es una cosa distinta. Poder acceder a los mejores estándares de la educación que dan las mejores universidades, pero poder ser educado también, si uno quiere, por el mayor, por el tío, por el abuelo, por la abuela, que no enseña con los libros, que enseña con las otras cosas, ¿sí? Y entonces lo digo de esta manera: si mi abuela Aida, ¿sí? Para saber si va a llover, entonces nosotros en un tiempo nos acostumbramos a ver a mirar a Más Enrique, ¿no? Cuando se hizo popular. Entonces, todas las mañanas o todas las noches, mañana tal cosa, tal cosa, ¿sí? Mi abuela salía ahí en la calle La Virgen, que este man conoce, ¿sí? Y ya miraba y decía: a las 3 de la tarde va a llover, ¿sí? Y a las 3 de la tarde llovía, ¿sí? Y mi abuela no tenía los aparatos ni las cosas. ¿Cómo lo hacía? No sé cómo lo hacía, pero sabía, ¿sí? Entonces hay conocimientos y hay manera de cosas. Entonces los pueblos nos movemos ahí, ¿sí? En derechos a la igualdad, pero también en derechos a la diferencia. Queremos estar en lo que todo el mundo está, pero en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Pero también queremos tener nuestras propias cosas, ¿sí? Y que la otra gente pueda acceder, si quiere, a nuestras propias cosas, ¿sí? Entonces yo estaba en Bogotá y de pronto me llaman los amigos míos y me dicen: oiga, hermano, ¿usted sabe alguien que cure el ojo en Bogotá? ¿Sí? Y yo por teléfono ahora digo: ah, claro, sí, tenés este número de este teléfono. Él puede ir a la clínica Chayo y lo que sea, ¿sí? Y que le miren a su pelado, ¿sí? Pero él piensa que tiene ojo y
Si lo llevo allá y le dan de esa medicina de allá, su pelado de pronto se le muere, ¿sí? Y entonces él lo lleva a donde la señora que cura, ¿sí? Entonces nos movemos en ese doble estándar y tal, ¿sí? No renunciamos al uno, pero tampoco queremos renunciar al otro, ¿sí? Y creo que todos tienen el mismo derecho. Gracias.